Buenas tardes. Comenzamos la sesión de esta tarde, que tenemos una ponencia y aunque hay puestas 6 comunicaciones, van a ser 5, con lo cual pues vamos a tener también tiempo de debate, como espero que sea como tan rico como el de esta mañana. La ponencia está a cargo del profesor López Villalba, que es profesor en la UNED y ha trabajado siempre sobre, o casi siempre, sobre documentación concejil. Ya esta mañana lo mencionaba la doctora Sanz con respecto a sus trabajos sobre Guadalajara y ahora pues nos va a hablar con el título Escribir para la comunidad. José Miguel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, profesora Hostos. Buenas tardes, Pilar. Y buenas tardes a todos. En primer lugar, me corresponde dar las gracias al Comité Científico de las 12ª Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, que se están dedicando estos días a conocer más y mejor el mundo de la confección documental resultante de la gestión de la ciudad. Y se las doy por su atención al encargarme una ponencia dentro de esta temática tan amplia como interesante. Igualmente quiero dar las gracias a las profesoras Asunción Blasco, Pilar Puello y María Narbona, comité organizador de las mismas, por su labor como admirables gestoras logísticas, pero sobre todo por haber traído las jornadas a esta ciudad, para mí inolvidable y única. Respecto a la ponencia que nos ocupa, en el momento de adjudicarle un título, opté por elegir una expresión extendida, bastante amplia, que era escribir para la comunidad, lo cual me podía permitir variar de objetivos, ampliarlos, renovarlos o revisarlos y de este modo poner a analizar las proposiciones que pretendía hacer bajo el cobijo de la palabra comunidad, que lleva implícito, como bien saben ustedes, un variado simbolismo. Tal vez pueda parecer un enunciado demasiado permeable y excesivamente abierto. Es posible, es más, seguramente es así, pero desde el descargo a mi favor he de decir que el mundo urbano, como su contrapuesto, el campo, y tal como dicen los castizos, no se le pueden poner puertas. De este modo, la porosidad del título me permitía el recorrido a través de los diferentes negociados en lugares diversos e incluso en épocas distintas. Lo que se presentaba realmente complicado, y lo sigue siendo, es transmitirles a ustedes en tan breve espacio de tiempo la idea que se quiere desplegar. Por otro lado, y a pesar de la premura del tiempo adjudicado, me encantaría o me agradaría dedicar unos minutos a reflexionar sobre el cambio que han sufrido el estudio de la materia. Esta mañana se comentó que hace como unos 10-12 años yo escribí un balance de los estudios de la diplomática municipal hispana que se publicó en Litera Scripta en el homenaje al profesor Lope Pascual, fallecido por aquel entonces. Y en aquella revisión bibliográfica yo me preguntaba en el título, también título largo, había una pregunta, una ilusión pasajera. ¿Por qué me hacía esa pregunta? Porque yo nunca imaginé que aquella tendencia que había en los años 90, que era de innegable progresión, se fuera a consolidar definitivamente. Ni tan siquiera podía especularlo, porque la verdad es que los documentos emitidos por los concejos nunca habían suscitado para los investigadores de ningún campo un interés especial, siempre se consideraban una cuestión menor. El ejemplo emblemático hace referencia a una obra del eximio don Agustín Millares Carlo, cuando en 1952 publicó lo que hoy ya es clásico, esas notas bibliográficas acerca de sus archivos municipales, etc. En él no se encuentra ni una sola referencia a estudios sobre diplomática municipal. De hecho, hubieron de pasar 20 años para que Fernando Pino, el infelizmente desaparecido archivero municipal de Valladolid, escribiese en el título de esa memoria de licenciatura la palabra diplomática municipal. Pues bien, no es mi objetivo, lógicamente, y evidentemente no es que no lo es que no puede serlo, el hablar de todos los estudios habidos en las décadas siguientes, porque quedaron esta mañana debida y exhaustivamente relacionados por la profesora Sanfuentes. Pero no deseo olvidarme, aunque sea con brevedad, de aquellos autores que esclarecieron el despertar de estos estudios sobre la producción documental urbana y rendirles un pequeñísimo homenaje de gratitud por lo que a mi trabajo en años posteriores respecta. Pues bien, discurrían convulsos los años finales de la década de los 70 del pasado siglo, cuando una joven profesora de Ciencias y Técnicas Historiográficas hacía surco sola en el campo yermo de la diplomática municipal. María Josefa Sanfuentes señalaba por aquel entonces el tránsito de un camino prácticamente ignoto en la diplomática.
Con el paso del tiempo, todos aquellos que nos hemos acercado a este apasionante territorio escriturario, hemos continuado el camino señalado por ella, dejando mayores o menores rastros en él. Efectivamente, todos hemos seguido su senda, seguramente porque la mencionada profesora Sanfuentes fue la creadora de la base conceptual de la diplomática municipal en España. ¿Por qué sostengo esta opinión? Pues sencillamente porque su obra evolucionó desde los iniciales ensayos de Pino Rebolledo y se encaminó hacia un discernimiento más clarificador de los documentos que se hacían en los concejos medievales, siempre entendiéndolos desde el punto de vista de la diplomática y porque pasado el tiempo siguen esa línea, aportando balances, análisis y, cómo no, nuevas propuestas de cuadros de clasificación, como el publicado en el año 2012 en el homenaje a Alessandro Pratesi, del que también se habló esta mañana. Volviendo a los adelantados de aquellos primigenios años 80, apenas se puede señalar media docena de autores con menciones claras a que estuviesen trabajando en esta dirección. Además de la aludida profesora Sanfuentes, aparecen dos pioneros, ambos del entorno de la Universidad de Sevilla. María Luisa Pardo, que trabajó sobre la documentación local en Huelva y Gibraleón, y Antonio José López Gutiérrez, que lo hizo con lugares del señorío de Cogollodo. Después de ellos, poco más. Algún destello puntual, como los producidos por las profesores Milagros Cárcel, Ramón Carrilero, Virginia Cuñat o María Belén Piqueras. Y para cerrar el ciclo, la obra póstuma de Pino Rebolledo, aunque ya en el año 91, desde el enfoque de la clasificación archivística. Para finalizar este preámbulo, quiero comentar aquí que durante el proceso de elaboración de mi tesis doctoral, al cabo de todo lo que estoy diciendo, el director de la misma, el profesor Blas Casado, me advirtió en más de una ocasión de la escasez de fuentes bibliográficas existentes sobre la diplomática municipal. Su loable objetivo era reconducirme por el buen camino de las diplomáticas más tradicionales, como él mismo decía, más solemnes. La verdad es que si él mismo estuviera aquí recordaría bien aquellas conversaciones y que las advertencias resultaron ciertas, porque a la hora de reseñar la bibliografía sobre esta temática en mi tesis, que además se llamaba para más INRI, Diplomática Municipal, apenas pude completar 2 páginas. Bueno, aprovecho para agradecer públicamente al profesor Blas Casado por sus sabias intervenciones y a todos los nombrados, junto con alguno que por urgencia temporal se haya omitido, por sus trabajos pioneros que tanto me ayudaron. En otro orden de cosas, cuando hablamos de comunidad urbana, se debe entender como tal, o yo lo entiendo así, el conjunto de instituciones y personas que conviven en una urbe cualesquiera y su alfoz sean vecinos o moradores. Siempre claro está que el lugar mantenga una población suficiente como para desarrollar los servicios permanentes de un negociado escriturario. Es decir, nos estamos refiriendo a villas y ciudades de cierta enjundia, lo cual no quiere decir que en un momento determinado también se incluyan esas pequeñas villas que puedan tener en un momento un eventual escribano que les satisfaga sus necesidades. La práctica burócrata de los ayuntamientos responde en la actualidad a modelos que se manifestaron al menos desde la Baja Edad Media y que han evolucionado con el aumento de la complejidad de sus estructuras. En esta línea, ya desde los siglos medievales, los gobiernos concejiles necesitaban actuar con los habitantes de las poblaciones por medio de testimonios escritos. Igualmente, los componentes de las comunidades urbanas ponían en conocimiento de su gobierno local sus necesidades, sus ilusiones o sus zozobras. Un camino de ida y vuelta que compuso novedades documentales con cierta asiduidad y que permitió un continuo movimiento en la mejora de los instrumentos diplomáticos ya utilizados. Las actuaciones usuales de los gobiernos locales en la Edad Media moderna pasaban por cubrir algunos aspectos en los que se pueden intuir ciertos bosquejos de la actividad que en nuestros días es habitual en un ayuntamiento. Ayudas sociales, becas, contratos, subastas, obras, policía urbana, justicia, hacienda y un largo etcétera. Veamos a modo de introito 2 ejemplos concretos sobre los 2 primeros aspectos apuntados, ayudas sociales y becas. Y ambos, como no podía ser menos, en la ciudad de Guadalajara, en la mitad del siglo XV. Brevemente y dejando de lado repetidas ayudas a monasterios e iglesias locales, nos adentraremos en otro aspecto menos conocido y que hace mención a una temprana aparición de los gitanos en la documentación municipal castellana. En 1485 había en Guadalajara unos 100 de ellos pidiendo limosna. Tras algunos altercados, fueron recibidos en una sesión del Concejo el 21 de enero de dicho año y tras presentarse encabezados por un tal conde de Egipto que se llamaba hijo del famoso Juan de Egipto Menor, que Alfonso el Magnánimo le dio en 1425 una carta de seguro, etcétera, etcétera, pues este vino a enseñarle una bula que le habían dado, que así se manifiesta documentalmente, una bula que le habían dado los reyes católicos por la cual se les permitía pedir limosna. Entonces, como la cosa se enconaba, decidieron darles una ayuda social.
llamaron limosna, pero una ayuda social, para que estuvieran un tiempo sin pedir limosna, no molestasen, pero pudiesen mantenerse con 1000 maravedís que les adjudicaron. Un buen ejemplo de ayuda social muy temprana, pero también trabajo extra para la escribanía municipal, porque pues, tenemos que ver esto en las actas, en los mandamientos y, por supuesto, en los libros de mayordomía, donde se asentaron los libramientos. Respecto a un aspecto, en segundo lugar, respecto a un aspecto de tanta actualidad como las becas, también conocemos un ejemplo de que el bachiller Diego de Quijano, un clérigo, solicitaba en una reunión de concejo del 29 de mayo de 1475 una ayuda para ir a París a estudiar. Según sus palabras, ya había pedido muchas veces limosnas para este menester desde el púlpito, pero la gente no le daba. Entonces se va al ayuntamiento y nos encontramos entonces en un caso temprano de subvención escolar. Tenga usted 1000 maravedís, también le dieron 1000 maravedís, y váyase a París a estudiar. Es un adelantado del Erasmus. Bueno, dos casos reveladores de la diversidad de asuntos que discurren por una oficina municipal, asuntos que además suponen gastos extras a las arcas del ayuntamiento y que, por lo tanto, de un modo u otro, repercuten en la colectividad vecinal. En pocas palabras, toda actividad que procedente del grupo gestor del concejo quedaba reflejada por escrito afectaba a todos los integrantes de la comunidad. Ni que decir tiene que en los siglos finales de la Edad Media los concejos estaban en manos de grupos elitistas y que algunos de ellos, como los de mi ciudad, particularmente endogámicos, manejaban a su antojo la gestión municipal. Los escribanos recogían por medio de sus escritos las decisiones que aquellos grupos dominantes, que al fin y a la postre eran los que conformaban el devenir cotidiano de la comunidad. Todo lo que se reflejaba por escrito dentro de la producción habitual de la oficina municipal estaba destinado o al disfrute o a la punición del conjunto de la comunidad. Así, principalmente en los libros de acuerdo, en las ordenanzas o en los consecuentes mandamientos de cualquier tipo, está el reflejo del cometido diario del colectivo que domina el concejo, generalmente por medio del ejercicio de las escribanías. En cualquier trámite, resultado de las actividades administrativas del concejo en orden al desarrollo de sus competencias habituales o extraordinarias que se iniciasen tanto por parte del propio concejo municipal o a instancia de particulares integrantes de la comunidad, sobresale como figura indispensable la del escribano. Como modelo, para explicar un poco la actuación de cómo se escribe para la comunidad, he elegido un proceso administrativo provocado por el contrato de abastecimiento de un producto alimenticio en el tránsito de los siglos XV al XVI. Es decir, hay una propuesta clara de entrada. Guadalajara, pescado, 1500. En torno a estas escasas palabras se produjo un debate político entre los dos bandos que campaban por la ciudad, real y nobiliario, que transformó un simple proceso de abasto de pescado en una tour de force local con un testigo de primera instancia y de primera fila, la escribanía concejil. Los procesos administrativos inherentes a la provisión de cualquier producto alimenticio por parte de los concejos hoy nos pueden parecer de carácter menor, pero no resultaban ni mucho menos secundarios, puesto que en la función de abastecimiento, al igual que en las de justicia, defensa y hacienda, se halla la raíz misma de las organizaciones políticas y administrativas territoriales y, por supuesto, de los municipios. En la Edad Media, al igual que en la Edad Moderna, el suministro de los artículos de primera necesidad era un servicio municipalizado. En la actualidad son escasísimas las urbes que lo tienen así. Y, no obstante lo dicho, en muchas poblaciones medievales los concejos, por faltas de medios, administraban indirectamente los servicios municipalizados, cediendo la gestión a particulares mediante un contrato. Dicha contratación era ganada por medio de una subasta, que resultaba de un procedimiento que se llevaba a cabo por medio de unas ofertas más o menos cerradas, y una vez ganada por uno de los postulantes, pues se comprometía al desempeño de sus funciones, dando unas determinadas prestaciones, siempre que se cubrieran las premisas iniciales, y el beneficio que sacaba era de lo que era el precio que se le adjudicaba y el coste real. El individuo que ganaba, el contratista que ganaba esto, era el obligado, y la apuesta que daba era la postura. Pues bien, el abasto del pescado en Guadalajara en 1500 no se entiende si no sabemos o no conocemos cómo desde 1405, es decir, 100 años antes, el citado ayuntamiento se regía por dos secciones distintas, concejo y regimiento. A las reuniones del primero asistían los alcaldes ordinarios, el alguacil y otros oficiales de menor entidad, junto con los regidores, que eran en número de 8, más los representantes de caballeros y escuderos, además de los llamados hombre buenos del común, de los que destacaba el subgrupo de los 4, que eran los que representaban a las 4 collaciones principales. El regimiento, por su parte, estaba formado en exclusividad por los miembros del estamento de regidores. Alguno de ustedes se estará preguntando, ¿y el corregidor? No sabemos. Fueron 4 y los echaron a palos. O sea, el primer corregidor que tenemos seriado es en 1540, una cosa así. Es decir, que todo eso de que el ordenamiento de Alcalá y tal, para Guadalajara no sirvió. Bien, ya me han oído hablar en alguna ocasión que éramos muy rebeldes, y éramos muy rebeldes. Bueno, es cierto
que también hay otra pregunta que nos podemos formular, es decir, ¿cómo se puede funcionar desde esa dualidad? Pues yo entiendo que, salvando hartas distancias, y desde luego que los hay, podríamos asemejar el concejo al ayuntamiento pleno de la actualidad y el regimiento a la comisión de gobierno. Es cierto que el regimiento, con el paso de los años, sobre todo con la llegada de la edad moderna y las nuevas formas de entender la política local, fue restando competencias al concejo. Pero en definitiva, y voy de preguntas, ¿qué es la historia del régimen local en aquellos años, sino el reflejo de la reducción del poder de los concejos, más o menos plurales, y su consunción por regimientos plagados de funcionarios que, procedentes de grupos privilegiados de la ciudad, contaban con el visto bueno de la corona? Bueno, pues retomando el tema que nos ocupa, la contratación de abastos, los regidores guadalajareños intervenían en las fases de iniciación y tramitación del procedimiento, pero a la hora de resolución del mismo, esta decisión correspondía al concejo pleno. Bueno, la falta de actas de sesiones del año 1499 impide datar con exactitud el primer acto del proceso de iniciación. Aún así, conociendo otros procedimientos similares en su integridad, podemos reconstruir que el gobierno pleno de la ciudad, como cada año, necesitaba regular el compromiso del abasto de un producto cualesquiera. Y se nombró a unos regidores para que gestionaran el asunto. Una vez reunidos los regidores designados, otorgaron un acuerdo. Primer documento exento del proceso, porque no olvidemos que diplomáticamente estamos ante un proceso administrativo muy complejo, que produciría gran cantidad de asientos en los libros de actas, pero igualmente bastantes documentos singularizados propios de todas las actuaciones previas a la resolución definitiva del asunto. Pues bien, este primer documento exento del proceso, por medio del cual se recogía la orden de pregonar en los lugares acostumbrados la apertura del plazo para las ofertas. Estábamos ante la presencia entonces de dos documentos clave para el desarrollo de las actividades de una oficina municipal y su comunicación a los habitantes de la población, los mandatos y los pregones. Otra pregunta más, ¿y las actas? Hombre, las actas están ahí. Las actas, productos de las sesiones de los concejos medievales, recogían los acuerdos planteados en cada ayuntamiento. Generalmente, como bien saben, los acuerdos de menor jerarquía se comunicaban de forma oral, no quedaba constancia. Ahora bien, los conciertos que revestían una cierta importancia y por lo tanto no era suficiente con una información verbal, daban pie a un documento determinado que resultaba el vínculo encargado de su ejecución. Hablamos del mandamiento, que fue, no lo dudemos, uno de los medios jurídicos fundamentales de que dispuso la administración local. El segundo de los elementos al que se ha hecho referencia, el pregón municipal, está ajustado a la actuación comunicadora de la oficina concejil. Hoy en día la administración pública emplea tres medios para informar de sus actos: la comunicación, la publicación y la notificación. Para lograrlo, la administración municipal utiliza variados sistemas: paneles de información en los ayuntamientos, boletines informativos, carteles colocados, la prensa y otros medios de difusión generalizados como la radio, la televisión y, sobre todo, las consabidas páginas web institucionales, que evidentemente son unas partes muy activas del presente y se adivinan como el único futuro cercano, sobre todo ante la desaparición del papel en muchos de los trámites burocráticos. En la Edad Media, la propagación de las actuaciones del gobierno local se pasaba siempre por los pregones. El pregón suponía la existencia de un asunto anterior, que, ordenado, solicitado o propuesto al concejo para su discusión, conllevaba un acuerdo sobre el mismo y finalmente se dictaba un mandato u orden de pregón para conocimiento de dicha resolución por toda la comunidad. Porque no olvidemos que sin dicha diligencia de notificación oral o por medio de una lectura a la comunidad acerca de lo que se va a ejecutar y cuáles son las fechas previstas para hacerlo, no se puede proseguir con las gestiones oportunas. Y, indudablemente, todo pregón que se llevaba a cabo acarreaba que dentro de su factura, de su estructura documental, se hiciese un testimonio que era expedido por el escribano presente a la lectura a la vez que se explicitaban los testigos del mismo, para quedarse claro que se había hecho y dónde se había hecho. Pues bien, el 13 de enero de 1500 se procede en una sesión del regimiento. ¿Cuánto queda? 10 minutos. ¿O algo más? Bueno, una sesión en la que asisten de los 8 regidores solamente 3 y se presenta un mercader de la ciudad, Pedro de Logroño, que era 4 del común por la collación de Santa María. Y aquí tenemos la primera irregularidad. Es decir, aquí tenemos a un señor que es juez y parte. Me presento, pero además también soy del concejo. Además de las conocidas concomitancias con la familia de los Mendoza. Los 3 regidores presentes hacen una sesión bastante movida, pero además lo hacen en directo, porque se ve cómo el escribano va tomando nota de las subidas y bajadas de los precios, y me da la sensación de que estamos ante el desarrollo de un juego de naipes, donde los apostantes echan sus envites y el que está en inferioridad va aceptando las condiciones que le ponen los otros. El solicitante, como prueba de admisión a la puesta al concurso, se le extiende un documento. Dicha
justificación se resolvía por medio de una fe, denominación documental para algunos tipos de legitimaciones autocalificadas y cuya designación diplomática he defendido en varias ocasiones. No en aislado, sino como complementaria de aquellos modelos conocidos como certificados municipales que me parecen más propios de la terminología actual. Bien, como queda poco tiempo, yo les contaré un poco por encima cómo fue aquella historia. Aquella historia en la que la escribanía municipal tuvo muchísimo trabajo. No olvidemos primero que el aspecto distintivo de la fe es su contingencia. La fe no es un documento ad perpetuum. La fe es un documento provisorio que el señor que quiere hacer un procedimiento recibe hasta que todo el procedimiento acabe y tenga la ulterior entrega de lo que yo llamo instrumento concluyente, con todas las aclaraciones, respuestas y validaciones pertinentes. En ese instante el interesado debe devolver el documento que le ha servido para resolver provisionalmente los asuntos de la tramitación. Las ofertas que hubo pues no debieron ser muy interesantes, porque el 15 de enero, el 17 y el 18 siguen pregonando como locos y no hay más ofertas. De modo que llegado el momento del remate, deciden decírselo a tal Pedro de Logroño y le entregan una carta de obligación como constancia del hecho. Pero en aquel momento surge lo inesperado. Y un regidor llamado Francisco de Torres, casi finalizando la sesión del concejo, plantea una reclamación por medio de la fórmula conocida, dijo que lo reclamaba y reclamó como regidor que no lo consentía. Con lo cual, este señor, que yo lo tengo controlado de regidor por lo menos desde 1493, pero que no era nada aficionado a perder su tiempo en las reuniones del concejo, porque en todo el año 1500 solo fue ese día, pues nuevamente se asiste a la intervención del escribano, que en este caso está obligado a recoger la contradicción del regidor, que además aprovecha su capacidad de veto, igualmente de entregar un testimonio de la diligencia al contradictor. Aquí se produce una situación muy extraña, que bueno, ya lo leerán ustedes, que hay un espía dentro que le llama para que él venga en el último momento y frene todo esto. Y estamos viendo la facción realista, la otra facción es la del duque. Hay varios días. Como ven que se acepta por mayoría que esta contradicción y por el veto, deciden posponer 5 días más, hasta el 27 de enero, la resolución del remate. Y además saben que va a haber nuevas reclamaciones, ya hay 3 reclamaciones, 3 de 3 conocidos de la facción realista. Parece que el duque está perdiendo la jugada, ¿no? Bueno, no, todavía no, hay que esperar un poquito. Bien, entonces, uno de estos, de las reclamaciones, un bachiller, que era jurado además, propone que se abra un nuevo plazo. En el nuevo plazo solo hay una nueva postura y la nueva postura va a la baja totalmente de los precios y en ese momento sucede una sorpresa que conlleva un acto administrativo en toda regla y es la retirada de la puja de Pedro de Logroño, quien a pesar de tener un testimonio escrito de plena validez, es decir, una carta de obligación que le había sido otorgada por el Concejo Pleno como resultado de un acto jurídicamente firme a su favor, la invalida y renuncia a los derechos expresados en la citada carta de obligación. Y la carta de obligación era por 50.000 maravedís. Bueno, no les voy a contar lo que es una carta de obligación, lo saben bien. Lo que sí les voy a contar es que, de este modo, Pedro de Logroño, de manera en principio oral, da por libre el ayuntamiento de la obligación contraída. Y aquí me da la sensación de que el adjudicatario prefiere eludir las responsabilidades jurídicas de alguna trampa que tenían hecha, que no nos ha quedado por bien porque no la documentaron o porque bien o porque no se conservó, con una salida tan urgente como poco honrosa. Siguiendo el resumen, les diré que para mí, habiendo 50.000 maravedís de por medio en una carta de obligación, nadie huye de un suculento negocio de estas características. Sin ser obligado o sin tener una confidencia privilegiada, con un aviso temprano que te dice que todo se va a resolver a tu favor y en breve plazo, pero de momento que te quites del medio. Yo mantengo esta segunda versión. Y yo veo en esto 2 movimientos del bando ducal. Uno, el primero, el interesado lleva a cabo la renuncia cautelar a la subasta sin exigir nada a cambio, lo cual le otorga un grado elevado de honradez que le legitima para seguir en el enredo. Él está en el enredo, pero puede seguir porque ha renunciado. Y en segundo lugar, una jugada más complicada. Se vuelve a abrir la subasta, en la cual puede presentarse cualquier interesado, indudablemente también Pedro de Logroño. En la breve interrupción, los 5 días que van a pasar, se cierran las heridas abiertas en la primera fase de subastero y se controlan los elementos discordantes. ¿Por medio de quién? Por medio de Íñigo López de Orozco, un personaje en el que ocurrían muchos aspectos preocupantes. Era regidor, era familia del duque y era su criado predilecto. En una sola palabra. Al final el asunto se precipita, Pedro de Logroño vuelve a postularse con una nueva oferta, convenientemente rectificada la baja, y unos días más tarde, el 5 de febrero, apenas unos 14 días después del primer remate,
el Concejo en pleno decide apoyar esta segunda versión de la primitiva puja, esta vez sin mayores problemas. Es más, en la carta de obligación taxativamente se reconoce que no le quitarán la concesión por ningún motivo. Es decir, ahora están cerrando la puerta a posibles reclamaciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Me vas a permitir. Esto es todo un enredo. Todo un enredo. Razono que en este ejemplo de escritura para la comunidad, donde se han recogido todos los trámites necesarios para que una ciudad tenga garantizado el suministro de un producto alimenticio, se presenta holgadamente significativo para entender un aspecto de la vida cotidiana en la escribanía municipal cualesquiera, que refleja en este caso concreto el enfrentamiento muchas veces soterrado de diversos grupos privilegiados. Pues bien, todo un enredo, decía, en un concejo legalmente y en apariencia de jurisdicción real desde Alfonso VIII, pero que ha de desumir los deseos del verdadero señor de la ciudad, el duque del Infantado. Esto genera una continuidad de irregularidades, muchas de ellas recogidas indiscretamente en las actas. Dichas anomalías motivaban que los escribanos del concejo entrasen en una espiral de documentar una y otra vez ciertos desempeños que en apariencias solo requerían una actuación escrita y, por otro lado, reflejaban cuestiones poco identificantes. Entonces, debemos quedarnos con la idea de que la práctica gubernativa está profundamente vinculada a la oficina municipal y viceversa. En efecto, existe una reciprocidad tan evidente y a la vez tan ineludible que si cualquier procedimiento está viciado políticamente hablando, los escribanos participan de él. Y por el contrario, si la tramitación está maleada administrativamente, la gobernanza local queda implicada. La actuación ciertamente política de todos los protagonistas de esta subasta podía haber contrastado con la actuación del escribano, que hubiese evitado la plasmación de ciertas evidencias de prevaricación. Pero no parece que este sea el caso. En realidad se limitó a recoger los acontecimientos y como fiel testigo fue dejando su impronta de todos los hechos sobrevenidos. Y pasó de este modo a ser cómplice de la historia. De las dos historias, de la reciente, es decir, de la historia inmediata, porque los intervinientes desean, inconsciente pero necesariamente, que se recojan con claridad todas las intervenciones que se van llevando a cabo para el desarrollo de sus manejos, lo cual comporta que el escribano, como cabeza visible de la oficina escrituraria, sea también partícipe de la historia con mayúscula, la que se revisa con el tiempo y que nos presenta un discurrir político, social y económico de una comunidad urbana por medio de los hechos cotidianos. Estos hechos cotidianos son los que han logrado convencer a un grupo significativo del colectivo de las ciencias y técnicas historiográficas, que han optado, sin dejar sus ámbitos acostumbrados de estudio, por adentrarse en el espacio semideshabitado de la diplomática municipal, donde se han levantado nuevos baluartes, dentro de los cuales, afortunadamente, las incertidumbres se han transformado en satisfacciones. Las inseguridades de las que hablábamos con anterioridad han ido descifrándose con el concurso de nuevos investigadores y con la suma de muchos y pacientes años. Y de este modo se ha logrado una imagen contraria a la que nos aportaban los muros quevedescos, pues los bastiones diplomáticos concejiles, si ayer estaban desmoronados, hoy se nos presentan fuertes y altivos. Muchas gracias.